Bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender sobre las derivadas de las funciones, sus propiedades, la regla de la cadena y las derivadas de orden superior. Así que acompáñenme. ¿Te han dicho que las derivadas son lo más difícil del mundo? Mentira. Si sabes cuánto cambia el precio de los aguacates en una semana o a qué velocidad vas en el coche, ya entiendes las derivadas, solo que no te lo han explicado bien. Hoy vamos a dominar el lenguaje del cambio. Vamos. Imagina que vas en una montaña rusa. La función es la pista, pero a ti no te importa toda la pista a la vez. Te importa qué tan inclinada está justo en el punto donde vas a gritar. Si vas hacia arriba, la derivada es positiva. Si vas hacia abajo, la derivada es negativa. Si estás justo en la puntita antes de caer, la derivada es cero. En resumen, la derivada es el velocímetro del cambio. Olvídate de la fórmula gigante de los límites por un segundo. Vamos al truco que usarás el 90% del tiempo, que es la regla de la potencia. Digamos que tienes x al cubo. El exponente, que es el 3, baja a saludar y se pone al frente al exponente original. Le restamos 1 y ¡pum! La derivada es 3x al cuadrado. Es como quitarle la capa a una cebolla. A veces las funciones vienen en capas, como una muñeca rusa. Si tienes entre paréntesis x al cuadrado más 1 con exponente 5, no vas a multiplicar esos 5 veces. ¡Qué flojera! Derivas lo de afuera, es decir, el 5. Lo bajas y dejas lo de adentro igual. Y multiplicas por la derivada que estaba escondida adentro, que es 2x. Es como pelar una fruta. Primero la cáscara y luego el centro. Las derivadas no son solo números. Son la herramienta que usamos para predecir el futuro, que son desde el clima hasta la bolsa de valores. Ok, a continuación te vamos a explicar sobre las propiedades, la regla de la cadena y el orden superior de las mismas. Así que continúo viendo. Propiedades de la derivada. Dentro de las propiedades encontramos derivada de una constante. Una constante es un valor fijo que no depende de la variable. Como la derivada mide la tasa de cambio y una constante no cambia ante variaciones de x, su derivada es igual a 0. Geométricamente representa una recta horizontal cuya pendiente es 0. Luego nos encontramos con regla de la potencia. Esta regla establece que al derivar una potencia de x, el exponente pasa a multiplicar y se reduce en una unidad. Proviene del desarrollo de la definición de derivada mediante límites. Luego está la regla de la suma y la resta. La derivada es un operador lineal. Esto significa que la tasa de cambio de una suma es igual a la suma de las tasas de cambio individuales. Permite derivar funciones complejas, descomponiéndolas en partes más simples. Y estaría la regla del producto. Cuando dos funciones dependen de la misma variable y estas multiplicadas, el cambio total depende de cómo varía cada función, mientras la otra se mantiene constante. Para ello se suman ambos efectos de variación. Es muy común en modelos donde precio y producción cambian simultáneamente. La regla del cociente. Cuando una función está dividida por otra, la variación depende tanto del numerador como del denominador. El denominador aparece elevado al cuadrado para ajustar correctamente la variación proporcional. Se aplica en análisis de razones y eficiencia productiva. Y la regla de la cadena. Se aplica cuando una función está compuesta dentro de otra. La variación total es el producto del cambio de la función externa por el cambio de la función interna. Es esencial en modelos donde una variable depende indirectamente de otra. Mi conclusión es que las reglas y las propiedades no solo facilitan el cálculo matemático,
sino que permiten interpretar fenómenos reales en términos de cambio y optimización. Es muy fundamental para el desarrollo profesional en la ingeniería industrial. Unas recomendaciones sería practicar ejercicios progresivos, aplicar estas derivadas en problemas reales de costos y producción y utilizar herramientas digitales para reforzar la interpretación gráfica. Saludos compañeros, el tema que yo voy a exponer es sobre la regla de la cadena. La regla de la cadena es un método de derivación en la que se tiene una función dentro de otra, ¿no? Entonces lo que se trata de este método es que para lograr la derivación se deriva la función de adentro, ¿no? Y se anota su resultado. Y a su vez se deriva también la función externa, ¿no? O sea, la que contiene a la función de adentro, ¿no? Se la deriva e igual se anota su resultado, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos una función que es seno de 2x cuadrado. Para poder hacer la derivación de la función interna, que en este caso es 2x cuadrado, y la función externa, que es seno, entonces se hace un reemplazo, ¿no? El reemplazo vendría a ser de u igual a 2x cuadrado, ¿no? Entonces ahí tendríamos la función externa como una f de u, que es igual a seno de u. La derivación de esta función es bastante simple, ¿no? La derivación de seno de u es coseno de u. Y luego tendremos la función interna, que vendría a ser g de x igual a 2x cuadrado. La derivación de esto es igual bastante simple. La derivación nos da como resultado 4x, ¿no? Ya tenemos los dos resultados, ¿no? Tanto de la función interna como de la función externa, ¿no? Entonces simplemente yo lo que hago es anotar, ¿no? F de x, la derivación vendría a ser el resultado del primero de la función externa, coseno de 2x cuadrado, y multiplicado por 4x, ¿no? Lo ordenamos de forma correcta, ¿no? En el que ya nuestro resultado final vendría a ser 4x por coseno de 2x cuadrado, ¿no? Es decir, el resultado de la función, de la derivación de la función externa multiplicado por el resultado de la derivación de la función interna, ¿no? Eso sería todo, compañeros. Gracias por su atención. Hola a todos, en este video vamos a explicar qué son las derivadas de orden superior, para qué sirven y por qué son tan importantes en cálculo y en la ingeniería. Sabemos que las derivadas representan la tasa de cambio de una función, pero ¿qué sucede cuando derivamos más de una vez? Ahí es donde aparecen las derivadas de segundo, tercer y mayor orden. Su definición sea una función f de x, la primera derivada es f de primera de x, la segunda derivada es f segunda de x, que se obtiene derivando nuevamente, la tercera derivada es f tercera de x, y en general la derivada de orden n se escribe como fn de x. Es decir, simplemente derivamos la función tantas veces como sea necesario. Un ejemplo práctico tenemos a la función f de x, que es igual a 3x a la cuarta menos 2x al cubo más 5x. Su primer derivada es f primera de x, que es igual a 12x al cubo menos 6x al cuadrado más 5. Su segunda derivada es f segunda de x, que es igual a 36x al cuadrado menos 12x. La tercera derivada es f tercera de x, igual a 72x menos 12.
La cuarta derivada es f cuarta de x igual a 72. La quinta derivada es 0. Eso ocurre porque en los polinomios, cuando superamos el grado, las derivadas se anulan. Veamos la interpretación física. Si una función representa la posición de un objeto, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración, la tercera derivada representa cómo cambia la aceleración. Esto demuestra que cada derivada describe un nivel más profundo del movimiento. En las aplicaciones importantes, la segunda derivada nos permite analizar concavidad de una función, puntos de inflexión, estabilidad del sistema físico. Además, las derivadas de orden superior son fundamentales en las series de Taylor, utilizadas para aproximar funciones complejas. En conclusión, las derivadas de orden superior amplían el análisis del cambio, permiten estudiar la curvatura, la aceleración y el comportamiento dinámico de los sistemas. Son una herramienta esencial en cálculo, física y la ingeniería. Gracias por ver el video.